Hola de nuevo, continuamos en el plató de Cardio TV, entrevistando a nuestros protagonistas del Congreso y en esta ocasión tengo el placer de contar con Paola García Martín y Concepción Fernández. Muy buenas tardes a las dos. Y vamos a comentar pues, uno de los temas de máximo interés en el campo de la insuficiencia cardíaca y es el proceso asistencial de la insuficiencia cardíaca. Como todos sabemos, se trata de una patología que va a necesitar un abordaje multidisciplinar y una colaboración y coordinación entre diferentes niveles asistenciales. Y esto ha sido pues, uno de los temas que se han abordado en esta mesa. Y en ese sentido me gustaría empezar, si te parece, Paloma, hablando, que nos cuentes cuáles son los ingredientes o las claves del éxito a la hora de organizar una ruta asistencial. Bien, la mesa de hoy tenía por objetivo un poco conocer la experiencia con relación a la pregunta, conocer la experiencia en el Hospital del Mar. Hace 20 años que se inauguró una ruta liderada por el doctor Josep Comín, que se extrapoló posteriormente a otro territorio diferente de Barcelona, ¿no? Y entonces un poco la pregunta era, con el mismo éxito además, es decir, conocer cuáles eran los componentes que permitían llevar una ruta de un territorio a otro y seguir teniendo el mismo impacto en cuanto a mortalidad y en cuanto a reingresos, ¿no? Él básicamente señala que el éxito de implantar en este caso hablamos de un programa de atención integrada hospitalaria y comunitaria, dice que el éxito primero es hacer aflorar la necesidad, es decir, que el grupo identifique la necesidad de implementar ese nuevo modelo o ese nuevo programa o esa nueva ruta, lo que sea, ¿no? Una vez desde el propio equipo surge la necesidad, se necesita que este cambio, que la gestión del cambio se produzca tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, ¿no? Porque aunque haya un líder que crea en ese modelo o en ese programa, si no es posible aterrizarlo de forma eficiente si las personas que lo tienen que aterrizar en la práctica asistencial no están alineadas y no creen en él, ¿no? Tiene que haber un sistema de gobernanza, es decir, que el equipo directivo o el equipo ejecutivo o digamos, la institución tenga una apuesta fuerte y una creencia fuerte por el programa. Dice que es importante también empoderar o que los líderes de este programa tengan capacidad ejecutiva sobre él y sobre todo que es indispensable incorporar los KPIs, ¿no? Es decir, que haya las posibilidades de medir el impacto de estas intervenciones. Muy bien, pues yo creo que has resumido fenomenal cuáles son los elementos claves a lo largo del desarrollo de una ruta asistencial. Pero claro, el Hospital del Mar pues probablemente no será igual que el Hospital de Cáceres, que es donde he estado trabajando yo hasta ahora, a la hora de implementar esa ruta asistencial, esos procesos, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? ¿Trasladamos un modelo de forma estática a un territorio o qué te parece? Sí, la pregunta que nos hacíamos partía de ahí, es decir, el éxito de las rutas o los programas son territorio dependientes, es decir, su éxito depende del sitio donde se esté desarrollando o implantando, o bien puedes crear uno de éxito en un sitio, llevarlo y obtener el mismo éxito. Al final, dice que no depende del territorio, depende de las personas, ¿no? Que un equipo sobre todo con actitud, es el responsable del éxito del programa, ¿no? Y hablaba de actitud y no de aptitud, porque todo se puede aprender, pero que la actitud de querer y de creer en el éxito, ¿no?, del programa es lo que hace esencial. Entonces, por eso decía que los programas son personas dependientes y no terreno dependientes, ¿no? Una de las cosas que sobre todo defiende el modelo, y por eso esta mesa estaba dentro de la EC, es el rol esencial que desempeña la enfermera en estos programas, ¿no? Y no solo con una parte asistencial, sino con una parte gestora, una parte docente y una parte investigadora. Bueno, pues yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que no se puede empezar a implantar un proceso asistencial en una ruta queriendo tener todo lo máximo desde el principio, ¿no? O sea, vamos a tener, como tú dices, por lo menos la intención, ¿no?, y la actitud
de querer desarrollar eso. Para mí también ese es el elemento básico. Y luego, pues obviamente tendremos que tener unos objetivos de mínimos de lo que vamos a necesitar. Y entre esos objetivos imprescindibles está enfermería, ¿no? Que es la otra parte de la que se ha hablado en esta mesa. Enfermería, que se dice continuamente que es un elemento esencial, que las guías de práctica clínica lo ponen como un elemento imprescindible y que tenemos amplia evidencia que sabemos que demuestra el beneficio como elemento dentro de los procesos asistenciales. Y en ese sentido me gustaría ahora, Concepción, que nos pudieras resumir de forma breve las competencias que son necesarias para una enfermera de insuficiencia cardíaca. Bueno, las competencias claves y fundamentales que debe tener cualquier enfermera que trabaje en el ámbito de la insuficiencia cardíaca van a depender del grado de complejidad del paciente. Pero 3 son fundamentales, que las tiene que saber manejar, tiene que tener capacidad de resolución. Una es el manejo eficaz del paciente, la otra es manejar la titulación de fármacos y, sin lugar a duda, el gran éxito de un paciente con insuficiencia cardíaca es una adecuada formación y asesoramiento tanto al paciente como a la familia. Precisamente hoy hemos presentado hace un rato el documento de perfil y acreditación de las enfermeras en insuficiencia cardíaca, en el que se han definido 7 roles característicos que van a englobar esas capacidades y son un rol asesor. Bueno, primeramente el clínico, el rol clínico. Hay que saber evaluar al paciente, tanto clínica como no clínicamente. Hay un rol asesor educativo, un rol rehabilitador. Hay que incentivar el hábito, establecer la rutina, el ejercicio físico como en la rutina diaria. Hay que tener en cuenta el perfil psicológico, porque hay muchas interacciones sociales y muchas conductas inapropiadas que van a interferir en el normal desarrollo de la evolución del paciente. Hay que tener un rol coordinador, evidentemente. La enfermera es la que hace de nexo de unión tanto del equipo como de luego el alta hospitalaria con la atención primaria e incluso coordinar los cuidados paliativos. El rol investigador, sin duda, es necesario, porque sin investigación no hay innovación y para el cuidado necesitamos innovar continuamente. Y uno de los patrones del rol más característico, sin lugar a duda, es el liderazgo. La enfermera que lidera una unidad de insuficiencia cardíaca tiene que saber planificar y organizar perfectamente la consulta para que sea eficiente y además cubrir todas las necesidades del paciente. También quiero comentar, que no lo he dicho antes, que luego, dependiendo del nivel de complejidad, aparte de esas 3 competencias básicas, tiene otras más especializadas, como puede ser la administración de fármacos inotrópicos o el seguimiento de dispositivos, y otras más complejas que para poder realizar el seguimiento de aquellos pacientes que necesitan terapias avanzadas, como puede ser una cirugía cardíaca, puede ser un implante de un DAI, o puede ser el trasplante cardíaco o asistencia ventricular, y además hacer el seguimiento de las nuevas consultas que se están llevando por parte de cardiología, que son las de cardiooncología y las miocardiopatías familiares. Bueno, eso luego está claro, ¿no? Y lo has definido de forma muy minuciosa, que es un elemento clave que tiene una gran variedad de competencias, y eso yo creo que tenemos que seguir respaldándolo y luchándolo entre las sociedades, pues, para poner de manifiesto la necesidad de que eso sea así, ¿no? Y se exijan esas competencias y esa formación. Y bueno, para terminar me gustaría hablar de una parte del proceso que es la fase de transición de cuidados entre el hospital y el medio ambulatorio, ¿no? Que, como sabemos, es una fase especialmente vulnerable y que aumenta el reingreso del paciente, y que ahora estamos trabajando mucho también en ese periodo. Y aquí, bueno, pues ¿cuál sería la labor fundamental o el papel de enfermería en ese periodo transicional? ¿Cómo lo veis vosotros aquí? ¿Cómo estáis haciéndolo en vuestro entorno? Bueno, el rol de la enfermera, desde luego, se basa en las necesidades del paciente. Y el de la transición de cuidados empieza desde el mismo momento que ingresa, con una intervención precoz durante el ingreso, una planificación adecuada del alta hospitalaria, una visita precoz nada más ser dado de alta, haciendo un seguimiento estructurado y, desde luego, planificando la transición a lo largo de los diferentes niveles. La enfermera, en ese trayecto, todas las transiciones de los diferentes niveles, va a hacer una monitorización psíquica, física y psicológica del paciente, va a planificar los cuidados y todas las actividades necesarias en todas las transiciones de todos los niveles, va a monitorizar también la evolución que tiene el paciente, evidentemente, y luego tiene además que planificar la educación del paciente, pero de manera categórica.
Es la única manera de que el proceso sea eficaz. No, Yo, una cosa... a mí lo que me parece clave, lo ha comentado Concha y también se ha comentado la mesa, es que hablar de transición al alta significa hablar de alta al día del ingreso, ¿no? Que es el momento, nosotros, por lo menos en nuestro contexto, el abordaje de la unidad de insuficiencia cardíaca empieza en el mismo momento, o sea, al día siguiente del ingreso del paciente, ¿no? Y en ese momento ya se tienen en cuenta, pero claro, el problema, ahí el programa no solamente es hablar de enfermeras y hablar de cardiólogos o de internistas, ¿no? También es hablar de fisioterapeutas y hablar de médicos de rehabilitación y también es hablar de geriatras, ¿no? Y sobre todo trabajo social. Con lo cual, en ese momento, ya se empieza, en el momento del ingreso, ya se empieza a planificar cuáles son los recursos que va a requerir este paciente al alta, además de empezar con el programa estructurado de educación. Y yo creo que esa es la clave del éxito de la transición. Totalmente. Y el contacto con la primaria se hace siempre una vez a la semana, pero se prepara el alta definitiva 48 horas antes de la alta médica, ¿no? Yo creo que es alta con informe de enfermería, ¿eh? La enfermera tiene... Probablemente el término no sea un poco confuso porque pensamos que transición al alta es cuando se va el paciente y no es así. Eso es un error. Por eso, es que si la planificas al principio, una vez que se ha estabilizado el paciente, que normalmente en 24 horas lo puedes tener estabilizado habitualmente, tú ya vas detectando todas las necesidades que tiene. Con lo cual, en el momento del alta, tú ya tienes el equipo multidisciplinar activado. Es comprender es decir, que transición tiene una definición, ¿no? Claro. Es algo que va poco a poco, ¿no? Que se desplaza poco a poco y un poco la transición es eso. También lo definimos en el documento de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? Que también definía este periodo y efectivamente nosotros ahí consideramos que la transición a alta empezaba desde el ingreso hospitalario. O sea que yo creo que este concepto, que a lo mejor por el término es un poco erróneo, pero sí que tenemos que incorporarlo así para que te dé tiempo a prepararlo todo, ¿no? Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Creo que no nos hemos dejado nada, Concha, ¿no? Yo creo que un breve resumen y por lo menos los conceptos un poco claros de la prestación que hace la enfermera en el ámbito de la insuficiencia cardíaca. Yo creo que ha sido un resumen excepcional. Gracias. Y que muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros hoy y por supuesto también invitar a todos los compañeros que no hayan podido asistir a la mesa, pues que la vean de forma virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vale.